Bien, vamos a partir con el ejercicio que hemos estado viendo, la materia que les mandé. Vamos a ver la elaboración de presupuesto maestro dentro del curso de contabilidad de costos. Partimos con algunas definiciones respecto del presupuesto de caja. El presupuesto de caja es una herramienta fundamental para el manejo financiero de una empresa o proyecto, ya que permite ver la disponibilidad de recursos que permitan financiar las operaciones normales de la empresa. El presupuesto es, eh, como ya les había comentado, eh, ¿no es cierto? La palabra lo dice, es presuponer. Es decir, estamos suponiendo que vamos a tener eh, ingresos y egresos para los meses que vienen más adelante. El presupuesto permite planificar y encontrar alternativas de inversión o financiamiento en el caso de déficit o superávit. Eh, bueno, el presupuesto básicamente, un presupuesto nos sirve básicamente para eso. Es decir, por ejemplo, en el caso de que tengamos superávit, eh, pensar previamente qué podemos hacer con ese dinero extra, ¿verdad? Y básicamente es invertirlo. Esa inversión puede ser, por ejemplo, la compra de materia prima, la compra de maquinaria eh, o una inversión financiera. Y en el caso de tener déficit, en el caso de saber de antemano, ¿no es cierto?, de que los meses siguientes o en algún mes o en varios meses más adelante vamos a tener déficit, nos permite, ¿no es cierto?, buscar el financiamiento necesario o el financiamiento correcto o el más adecuado para poder sobrellevar esos meses de déficit. En el presupuesto de caja se debe considerar los movimientos de efectivos, de dinero. Para ello se deben calcular tanto los ingresos como los egresos reales o proyectados. Esto quiere decir, por ejemplo, podemos tener ingresos reales. Supongamos que tenemos un contrato y ese contrato dice que por la prestación de un servicio o por la venta de algún bien vamos a recibir cierta cantidad de dinero. Y nosotros ya sabemos de antemano que vamos a recibir esa cantidad de dinero por la prestación de un servicio o por la venta de esos bienes. Eso sería ingresos reales, ¿verdad? Ingresos proyectados estarían dados básicamente por las proyecciones de venta. Por ejemplo, nosotros podemos decir o podemos estimar que nuestra fuerza de venta tiene que lograr aumentos o tenemos metas de venta que sean, por ejemplo, de un 10% de aumento en las ventas de un año para otro. ¿No? Ahí tendríamos ingresos proyectados. Respecto de los egresos reales, podríamos nombrar, por ejemplo, los egresos que son fijos, los costos fijos. Ejemplo, pago de sueldo, pago de arriendo o de gastos de operación, gastos operacionales. Y los proyectados, en este caso, los egresos proyectados, estarían dados básicamente o estarían relacionados con el nivel de venta, por ejemplo. ¿No? Aumentan las ventas, hay gastos o gastos básicamente que estarían aumentando, pero estarían aumentando en relación al nivel de venta o al nivel de producción. Si los ingresos son mayores que los egresos, estamos hablando de que tendríamos superávit. Si es el caso contrario, nosotros tendríamos déficit. En el caso que los egresos fueran superiores a los ingresos, ahí tendríamos déficit. ¿Bien? Ahora, pasemos al formato de presupuesto de caja. El formato de presupuesto de caja, este es un formato muy simple, pero que es básico, ¿no? De ahí se parte. Tenemos ítem y tenemos meses. Por ejemplo, en el ejemplo que vamos a ver más adelante tenemos un presupuesto de caja de enero a marzo. Tendríamos mes 1, 2 y 3, enero, febrero, marzo. Tenemos un saldo inicial que correspondería, ¿no es cierto?, que vendría siendo lo mismo que cuando en costos vemos que tenemos inventario inicial, que correspondería al inventario del periodo anterior, a lo que nos quedó inventario del periodo anterior.
En este caso estaríamos hablando básicamente lo mismo, no de inventario, sino que de dinero que vienen del periodo anterior. Después tenemos una fila que corresponde a los ingresos están constituidos básicamente por las ventas, y tendríamos un subtotal, acá, tendríamos un subtotal de ingresos, luego tendríamos los egresos, dentro de los egresos tenemos varios egresos, por ejemplo, de gastos generales, de compra de materia prima o compra de los bienes que vamos a vender. Ahí podemos tener muchos, ahí podemos tener muchos tipos de egresos. Y después tenemos un subtotal de egresos. Acá, subtotal de egresos. La diferencia entre el subtotal de ingresos y el subtotal de egresos nos daría el superávit o déficit. Si el subtotal de ingresos es mayor que el subtotal de egresos, entonces tendríamos superávit. Si no, tendríamos déficit. El saldo acumulado vendría siendo, en el mes 1, el saldo acumulado sería, por ejemplo, si en el mes 1 tenemos superávit de 100, entonces el saldo acumulado del mes 1 sería de 100. Si en el mes 2 tenemos superávit de 100 de nuevo, tendríamos entonces un saldo acumulado en el mes 2 de 200. Si tuviésemos un superávit en el mes 3 de 150, tendríamos entonces un saldo acumulado para el mes 3 de 350. Básicamente eso. Acá tenemos un ejemplo de una empresa que nos dice que comercial, ¿no es cierto?, de Niro, estima vender máquinas a $500 la unidad y sus proyecciones de venta para los meses de enero son 10 unidades, para febrero 20, para marzo 30. Las máquinas se pagan de la siguiente manera: un 25% al contado, un pie, y el saldo se cancela en 3 cuotas de 30 a 30, 60 y 90 días. O sea, cada pago sería de 25. 25 pagos de 4, o mejor dicho, 4 pagos de 25% nos da el 100%. Con base a esta información, estima una proyección de los ingresos para el trimestre enero-marzo. Entonces nos quedaría así el cuadro. Las proyecciones de venta en dólares para el mes de enero, febrero y marzo. Entonces tenemos una fila donde tenemos el precio fijo, son $500 por unidad. La cantidad que esperamos vender en enero son 10 unidades, en febrero 20 y en marzo 30. Lo que nos da un total en enero de $5.000, en febrero nos da un total de 10.000 y en marzo tendríamos los 15.000. $15.000. Y continuamos entonces ahora con el anexo de ingresos. ¿Por qué? Porque en el cuadro anterior teníamos, ¿no es cierto?, los montos que corresponden a las ventas por mes. A las ventas por mes. Ventas para enero, ventas para febrero y ventas para marzo. Pero no nos pagan las máquinas al contado. Por lo tanto, solamente nos van a pagar, porque nuestra forma de venta es 25% al contado y cuotas de 25%, ¿no es cierto?, a 30, 60 y 90. Por lo tanto, las ventas de enero, nosotros no vamos a recibir $5.000. Vamos a solamente a recibir el 25% de esos $5.000. Luego, en el mes de... Eso es el mes de enero. Luego, en el mes de marzo, recibiríamos otro 25% que correspondería a la cuota número 1, a 30 días. Luego, eso sería en febrero. En marzo recibiríamos el otro 25%, que corresponde a la cuota número 2. Y en abril recibiríamos la tercera cuota, que corresponde al otro 25%. Y por lo tanto, el cuadro o el anexo de ingresos nos quedaría de la siguiente manera. En enero sabemos que vendimos 5.000, pero vamos a recibir 1.250, que corresponde al 25% y que corresponde a las ventas de enero, que corresponde al pago al contado, el pie, que es el 25%. O sea,
En enero vamos a recibir solo $1.250. ¿Okay? Luego en febrero recibimos el otro 25%, 1.250, y en marzo recibimos otro 25%, 1.250, y sabemos que quedaría una tercera cuota que queda para abril, pero aquí abril no aparece, y no aparece porque nos están pidiendo, ¿no es cierto? Nos están pidiendo que realicemos una proyección de ventas para los meses de enero, febrero y marzo, 3 meses. Luego, en febrero, las ventas sabemos que son 10.000, pero de esos 10.000 solo vamos a recibir 2.500, que es el pago al contado, ¿ok? Que es el pago al contado. Y luego en marzo recibiríamos en la primera cuota, es decir, a 30 días, que sería otro 25%. ¿Bien? Ahora, la diferencia es que en febrero se nos une el 25%, la primera cuota de la venta de enero, y además le sumaríamos, acá, le sumamos el 25% de la primera cuota o el pie que pagarían, ¿no es cierto?, los clientes. ¿Bien? Por lo tanto, en febrero ya no tendríamos solamente 1.250 de ingresos como el mes de enero, sino que tendríamos $3.750 que corresponde, ¿no es cierto?, a la primera cuota o a la cuota 30 días, más el pie de la cuota 30 días del mes de enero y el pie de febrero. ¿Okay? Luego, en marzo, tenemos ingresos por 15.000 proyectados. No se olviden que son ingresos proyectados. Pero en enero no podemos tener nada porque la venta se hizo recién en marzo. Por lo tanto, en enero no tenemos nada, en febrero no tenemos nada, y en enero tendríamos el 25% que corresponde al pie, ¿no es cierto?, al pie de las ventas de marzo, que es el pago al contado, y luego tendríamos las tres cuotas siguientes, que son de 25% igual, o sea, $3.750, que correspondería, ¿no es cierto?, a abril, mayo y junio, pero acá no aparece porque lo que nos están pidiendo es que realicemos un presupuesto solo para enero, febrero y marzo. Por lo tanto, los ingresos, total de ingresos para el mes de marzo serían la segunda cuota, ¿no es cierto?, es decir, el pago a 60 días del mes de enero, de lo vendido en enero, sería la primera cuota, es decir, a 30 días de lo vendido en febrero, más el pie del 25% de las ventas de marzo, lo que nos da un total de $7.500. Bien, vamos a realizar ahora, esa es la primera parte, eso es para que ustedes vean cómo funciona, y ahora vamos a entrar a un ejercicio completo, ¿ok? Vamos a entrar a un ejercicio completo, que funciona de la siguiente manera. Nos dice, la empresa Al Pacino se dedica a la venta de insumos médicos y le pide a usted, con conocimiento en finanzas, que realice un presupuesto de caja para el periodo, de nuevo, enero a marzo, ¿okay?, de este año, 2019. Para ello debe realizar los cálculos de ingreso, compras e impuestos. Ahora nosotros le vamos a agregar aquí los impuestos, que no tiene ninguna complejidad porque, bueno, estaríamos hablando básicamente de pago de IVA y el PPM. ¿Okay? Y la retención. La retención en el caso de tener pagos de honorario. Los datos que tenemos son los siguientes. Las ventas netas, ojo acá, las ventas netas para el mes de diciembre están proyectadas en 9.000. Vamos a poner que aquí son $9.000. ¿Okay? No sé si estamos hablando de dólares aquí o pesos, pero creo que aquí hablamos de pesos. Creo que más adelante lo vamos a ver, creo que son pesos, así que sería pesos, pero expresado en miles de pesos. Por lo tanto, aquí estaríamos hablando de 9 millones. Bien, en diciembre serían 9.000, las ventas netas serían en diciembre 9.000, en enero 10.000, en febrero 11.000 y en marzo 12.000. ¿Okay? Esas son las proyecciones. Si ustedes se fijan, acá
nos piden, ¿no es cierto?, que realicemos el cálculo del presupuesto de caja para enero-marzo, es decir, enero, febrero y marzo. Sin embargo, nos están dando los datos de diciembre, ¿ok? De diciembre. Y es que aquí vamos a ver que es importante saber el dato de diciembre. ¿Por qué? Porque como estamos realizando ventas y van a ser hechas también con un pago al contado, y como los otros pagos son a crédito, a 30, 60 o 90, ¿verdad? O a 30 y 60, entonces ustedes necesitan tener el dato del mes anterior, porque por lo menos van a tener que en enero van a estar recibiendo la plata que corresponde a la cuota, a la primera cuota, que es de 30%, que es, perdón, a 30 días. Por eso que aquí está por eso que es importante que esté el dato de diciembre, ¿ok? Por eso es. Bien, las ventas son a crédito y los clientes cancelan un 40% al contado, es decir, por ejemplo, las ventas hechas en diciembre, un 40% de esos 9.000, ¿no es cierto?, se recibieron en diciembre. Pero dice que el saldo se paga en 3 cuotas mensuales iguales. ¿Ok? Por lo tanto, tendríamos 60, nos quedaría un 60%. Eso equivale a 20, 20 y 20, si no me equivoco. ¿Sí? 20, 20 y 20. Ahora, eso es respecto a las ventas. Ahora, las compras corresponden a un 50% de las ventas netas. Y estas compras se pagan de la siguiente manera: 50% a 30 días, 25% a 60 días y otro 25% a 90 días. Tendríamos entonces 50% a 30 días y el otro 50%, ¿no es cierto?, entre 60 y 90 días. Dice que las compras corresponden a un 50% de las ventas netas. Por lo tanto, las compras del mes de diciembre equivalen a 4.500. Las compras de enero equivalen a 5.000, porque las ventas de enero son 10.000, por lo tanto las compras son el 50% de las ventas netas, por lo tanto las compras de enero son 5.000, las compras de febrero son 5.500 y en marzo, ¿no es cierto?, las compras equivalen a 6.000. ¿Ya, no? Bastante simple. Ahora, acá hay un dato que no es menor. Las ventas nos pagan a nosotros las ventas nos pagan un 40% al contado. Pero las compras, nosotros pagamos todo a crédito. Si se dan cuenta, las compras pagamos 50% a 30 días, después pagamos el otro 25% que queda a 60 días y el otro 25% a 90 días. Esto tiene que ver con un principio de finanzas que dice que hay que cobrar cuanto antes mejor, ¿no es cierto?, y pagar lo más tarde posible. ¿Por qué? Porque, bueno, esto no lo han visto ustedes, lo van a ver después cuando estemos en el curso de finanzas. Ahí lo van a ver ustedes, que tiene que ver precisamente con los flujos de caja, ¿no? Y para poder determinar los flujos de caja tenemos que tener presupuesto de caja. Y ustedes van a ver que se relaciona con distintos tipos de análisis financieros, que tienen que ver, algunos análisis son análisis económicos, otros son análisis estructurales, en fin. Pero que tiene que ver básicamente con tener una coordinación entre los ingresos y los gastos. Es decir, nosotros tenemos que tener en finanzas, y esto también obviamente tiene que ver con contabilidad, pero esto está asociado más a finanzas. Es decir, en finanzas nosotros siempre tenemos que tener dinero antes para poder pagar nuestros compromisos, para poder pagar los pasivos. ¿Okay? En finanzas se trabaja mucho eso porque es muy importante y es relevante
que los pagos nunca sean hechos antes que los ingresos, porque si no podemos tener ahí un desfase. Hay ratios que los vamos a ver el próximo año, hay ratios, ¿no es cierto?, con los que nosotros podemos calcular, eh, con los que vamos a trabajar para poder, ¿no es cierto?, determinar cómo andamos o cómo anda la empresa eh, respecto de la rotación de pagos, ¿no es cierto?, y la rotación de ingresos. ¿Bien? Bien, continuamos. El IVA, nosotros sabemos, bueno, acá en Chile el IVA es del 19%, no hay ninguna complejidad, muy fácil, no hay nada nuevo. Dice que se cancelan horarios contables por 200, ¿ok? Acuérdense que aquí estamos trabajando en miles de pesos, por lo tanto son honorarios por 200.000, en este caso 200.000 pesos. Es importante el tema de los honorarios porque en nuestro caso, acá en Chile, eh, las empresas están obligadas a hacer la retención del 10%, ¿ok? Y más adelante vamos a ver que en el anexo de impuestos vamos a tener el 10% de esos 200 que equivalen a 20. En este caso serían 20.000, que equivalen a 20. ¿Okay? Lo vamos a ver más adelante. Y que se cancela el PPM, es decir, los pagos provisionales mensuales, de un 4%. Ese 4% equivale al valor de las ventas netas, ¿ok? El valor de las ventas netas. Ahí tenemos que calcular. No se olviden que lo vimos el semestre pasado en contabilidad, que el PPM se calcula sobre la base de los ingresos netos, ¿ok? De los ingresos netos. O en este caso de las ventas netas. Bien, con estos datos vamos a trabajar y vamos a proceder, ¿no es cierto?, a lo siguiente. Tenemos entonces nuestro primer anexo respecto de los ingresos. El primer anexo respecto de los ingresos es respecto de el IVA. El IVA. Los datos que nos dieron al principio decían que las ventas eran netas. Los datos de las ventas son netos. Entonces, vamos a confeccionar una tabla donde vamos a tener los meses, una columna de meses, y las ventas netas. ¿Okay? En diciembre tenemos ventas netas por 9.000, en enero 10.000, febrero 11 y marzo 12. Le tenemos que agregar el IVA. Tenemos ventas netas, el 19%, en el caso de diciembre son 1.900, y por lo tanto tenemos una venta bruta o una venta total para el mes de diciembre de 10.710. Estamos hablando de cifras en miles de pesos, por lo tanto serían 10.710.000 pesos. Y así sucesivamente para cada uno, ¿no es cierto?, de los meses, le calculamos el 19% para cada uno de los meses. ¿Okay? La primera tabla que debemos realizar es la de los impuestos, mejor dicho, la del IVA, no los impuestos, solo la del IVA. Bien, segundo anexo de ingresos. ¿Okay? Ahora vamos a tener los ingresos por venta. Dice que las ventas, retomamos los datos que estaban dados arriba, yo los volví a poner aquí para que no nos perdamos. Dice que las ventas son a crédito y los clientes las cancelan un 40% al contado y el saldo en 3 cuotas mensuales. Eso es lo que dice. Por lo tanto, tenemos una columna de meses. ¿Ok? Columna de meses. Aquí. Columna de meses. Y vamos a tener los meses, pero aquí vamos a tener una columna de diciembre hasta marzo. ¿Ok? Y si se fijan acá en la fila, tenemos una fila de enero, febrero, marzo, es decir, acá vamos a tener una columna por cada mes, una columna por cada mes, porque es lo que nos están pidiendo, ¿okay? Un presupuesto de caja para enero, febrero, marzo. Bien, en el mes de diciembre, el dato que teníamos nosotros era que las ventas eran de 9.000, ¿se acuerdan? 9.000, pero no podemos dejar afuera el IVA, ¿sí? Porque cuando nosotros vendimos, a nosotros nos pagaron el valor neto más el IVA. Es decir, las ventas de diciembre en realidad fueron de 10.710. 10.710. Bien.
El 40% de esa venta del mes de diciembre se recibió en diciembre. ¿Sí? El 40% de lo vendido en diciembre se recibió en diciembre porque corresponde a un monto pagado como pie, al contado. Y por lo tanto, el primer pago de la primera cuota 30 días corresponde a enero. ¿Bien? Corresponde a enero. Corresponde a enero. Entonces tenemos 2142. Si eso yo lo multiplico por 3, me da 6426. 6426. Bien. Uh-huh. 4284 más 3142. Exactamente, ¿no? Corresponde. Bien, nos da 10.710. Bien, el punto es el siguiente. Tenemos entonces que en enero estaríamos recibiendo, nos estarían pagando nuestros clientes el primer pago de 30 días. Por eso acá hay un número 1. ¿Okay? Acá. 2142 corresponde al 20%, ¿no es cierto? Que corresponde a la primera cuota, que es de enero. Luego en febrero recibiríamos el segundo pago, que es a 60, y el tercer pago, que es a 90 días. Eso sería respecto de lo que se vendió, ¿no es cierto? Lo que vendimos en diciembre. ¿Ok? Bien. Luego en enero tenemos que vendimos, las ventas brutas fueron de 11.900 pesos, ¿no? En este caso 11.900.000, de los cuales en enero, en el mismo enero, recibimos el 40% del pago de contado, que corresponde a 4.760. Luego, en febrero, recibiríamos la primera cuota, que es a 30 días, y la segunda cuota, que sería a 60 días. La tercera cuota, que la recibiríamos en abril, no está, porque a nosotros nos pidieron, ¿no es cierto?, realizar un presupuesto de caja solo hasta marzo. Así que llegamos hasta la cuota número 2, ¿ok? 60 días. Luego, en febrero, respecto del mes de enero no podemos hacer nada porque la venta fue en febrero. Por lo tanto, en febrero recibimos en febrero el 40%, que es al contado, es decir, el 40% de 13.090 es 5.236, y en marzo recibimos la primera cuota, ¿no es cierto?, a 30 días. Es decir, el porcentaje que corresponde, en este caso 20%, de 13.090. Luego, en marzo, las ventas brutas fueron por 14.280. Enero no hay nada que hacer porque pasó, en febrero tampoco, solamente marzo. Marzo con marzo, en marzo recibimos el 40% de este monto, que equivale a 5.710. Bien, hacemos la suma y tenemos que en enero el total de ingresos fue de 6.902, el total de ingresos de febrero fue de 9.758 y el total de ingresos de marzo fue de 12.852. ¿Okay? Esa es la estructura, esa es la forma en la que se debe realizar la tabla de ingresos por venta. Bien. Ok, terminamos con las ventas. Ahora veamos qué pasa con las compras. Las compras, el dato que nos daban al principio dice que las compras corresponden al 50%, que se los mencionaba al principio, corresponde al 50% de las ventas netas. Y se pagan 50% a 30 días, 25 a 60 y el otro 25 a 90 días. Por lo tanto, nos queda de la siguiente manera. En el mes de diciembre, las compras netas fueron de 4.500, porque 4.500 equivale a los 9.000 de las ventas netas. Es la mitad.
enero las compras netas equivalen a 5.000 porque las ventas netas de enero fueron 10.000. En febrero las compras netas equivalen a 5.500 porque las ventas netas de febrero fueron de 11.000. Y las compras netas de marzo son de 6.000 porque las ventas netas de marzo fueron 12.000. Bien, estos son valores netos, por lo tanto debemos agregarle el IVA. En este caso sería IVA crédito. Acá yo lo puse en rojo, ¿ok? Lo puse en rojo para que más adelante, cuando realicemos el presupuesto completo, el presupuesto general, se acuerden ustedes, el IVA crédito va a ir en rojo. Entonces cuando usted ve ahí, de repente más adelante va a ver y usted va a decir, ¿de dónde salió ese IVA débito? Perdón, ¿de dónde salió ese IVA crédito? ¿Ah? ¿Dónde? ¿Por qué ese IVA crédito? Bueno, aquí están en rojo y en la otra tabla va a aparecer en rojo, para que se acuerden. Bien, esto es importante porque en la tabla del presupuesto general tenemos que nosotros, ¿se acuerdan que en el principio, en la primera parte, había una parte donde decía egresos y después decía subtotal de egresos? Bien, dentro de esos egresos están el IVA. El IVA tenemos que, el IVA que tenemos que pagar, que es de las ventas, ¿sí? Está el IVA que tenemos que pagar y está el IVA que podemos descontar, ¿ok? El IVA que podemos descontar se lo restamos. Y ahí nos va a quedar, ¿no es cierto?, la diferencia del IVA por pagar. El IVA por pagar. ¿Bien? Bien, las compras netas más el IVA nos da las compras brutas. Ahí no hay ningún problema. Mal de la garganta. Bien, nos queda el anexo de compras. El anexo de compras funciona igual que el anexo de ventas, ¿ok? Igual. ¿Por qué? Con la única diferencia que aquí no tenemos pago al contado. No se olviden de que solamente hay pagos al contado cuando vendemos, pero cuando compramos pagamos todo a crédito. Bien, las compras del mes de diciembre sabemos que fueron las compras brutas, es decir, con IVA incluido, son de 5.355 para el mes de diciembre, lo acabamos de ver en la tabla anterior. Y por lo tanto, las compras de diciembre se pagan recién en enero, ¿no? La diferencia es que en enero pagamos el 50%, es decir, la cuota 30 días es 50%. Y por lo tanto, en enero pagamos la mitad de 5.355, es decir, 2.678, que equivale al 50%. Ahora, la segunda cuota, que es a 60, corresponde solamente a un 25% de este monto. Y en marzo pagamos la cuota que equivale también a un 25% de este monto, por lo tanto ya estas son iguales, ¿verdad? Porque ambas corresponden a un 25%. Tenemos entonces un 50%, un 25% y un 25% que nos da 100%. Aquí está, 50-30 días, 25-60 días y 25-90 días. ¿Sí? No se confundan, puede que se confundan ustedes, en algún momento se pueden llegar a confundir porque con respecto a los ingresos, porque los ingresos no se olviden que tenemos pago contado. Si tenemos pago contado, entonces son 4. ¿Bien? Son 4. ¿Por qué? Porque tenemos pago contado a 30, 60 y 90. ¿Ok? Por eso que son 4. Pero acá no hay pago contado. Aquí no hay pago contado. Por lo tanto, son solamente 3. Son solamente 3. Pago a 30, 60 y 90. La diferencia es que el de a 30 equivale al 50%.
El de 60 equivale a 25 y el otro, que es a 90, equivale a 25. ¿Bien? Ahora, en el mes de enero, las compras fueron de 5.950. Enero con enero no tenemos nada, porque no hay pago contado. Por lo tanto, solo vamos a registrar, ¿no es cierto?, el pago del 50% que corresponde al 30 días, que es en febrero. Luego, en marzo tendríamos un pago que corresponde a 60 días, que es 25%. ¿Bien? No vamos a anotar para el lado lo que sigue, porque lo que nos han pedido, ¿no es cierto?, es un presupuesto para el trimestre enero-marzo. Bien, eso es en enero. En febrero no podemos hacer nada con enero, ¿sí? Nada. Tampoco podemos hacer nada con febrero, porque no hay pago contado. Y solamente podemos registrar el 50% que corresponde a 30 días. ¿Sí? Si nosotros compramos en febrero, pago 30 días es en marzo. Por lo tanto, tendríamos el 50% de el pago a 30 días. 50% de 6.545 es 3.273. ¿Ya? Es 72.5. Pero ustedes saben. O aproximamos al principio o aproximamos en la última. ¿Ya? Bien, los totales de compra para el mes de enero serían 2.678. Los totales de las compras para el mes de febrero 4.314 y para marzo 6.100. ¿Ok? Ahí estaríamos. Garganta, bueno. Bien, ahora tenemos entonces el anexo de impuestos. El anexo de impuestos, vamos a anotar, en el anexo de impuestos vamos a anotar primero el IVA débito, ¿okay? El IVA de las ventas. ¿Okay? No sé si se recuerdan, pero al principio fue lo primero que hicimos. ¿Okay? Lo primero que hicimos fue el impuesto, el cálculo de impuestos a las ventas. Y los datos que tenemos son que para diciembre eran 1.710, para enero 1.900, para febrero 2.090 y para marzo 2.280. No se olviden de que aquí no estamos anotando las ventas, aquí estamos anotando el IVA débito. ¿Ok? El IVA débito para cada mes. ¿Se acuerdan cuando les dije? Voy a anotar los valores. Voy a anotar los valores en rojo para el IVA crédito. Bien, aquí están. De nuevo, acá vamos a anotar solo el IVA crédito que calculamos. Si el IVA, perdón, si las ventas, perdón, si las compras, porque esto es IVA crédito es de las compras, si las compras del mes de diciembre, ¿sí?, eran de 4.500, valor neto, ¿sí?, eran 4.500 porque equivale al 50% de las ventas netas, y las ventas netas eran 9.000. ¿Okay? Entonces las compras netas eran 4.500. A eso nosotros le agregamos el 19%, que nos da 855 pesos. ¿Okay? O en este caso, como está expresado en miles, 855.000 pesos de IVA crédito. Bien, hacemos lo mismo anotamos acá lo mismo para enero, febrero, marzo, ¿no es cierto? El IVA crédito para cada uno de los meses. Y acá lo que tenemos que hacer es la resta. La resta entre IVA débito menos el IVA crédito nos da el IVA a pagar. Nos va a dar exactamente el mismo valor. El IVA a pagar va a ser exactamente el mismo valor que el IVA crédito, porque es la mitad. ¿Okay? Es la mitad. Dijimos que las compras equivalían al 50% de las ventas netas. Ahí está, es la mitad. Por lo tanto, el IVA a pagar va a ser exactamente el mismo valor que el IVA a crédito porque es exactamente la mitad. ¿Bien?
855 para diciembre, 950 para enero, 1045 para febrero y 1140 para marzo. El ppm. Bien, ¿cómo calculamos el ppm? El ppm se calcula en base a las ventas netas. ¿Okay? Por lo tanto, dice el dato que nos da al principio del ejercicio, decía que se cancela ppm, ¿no es cierto?, del 4%. ¿Cómo calculamos entonces ese 4%? Muy simple. Las ventas netas de diciembre fueron de 9.000. ¿Sí? Por lo tanto, lo multiplicamos por el 4% y nos da 360. Luego hacemos lo mismo para enero. Las ventas netas de enero eran 10.000. 10.000 por el 4% nos da 400. Las ventas netas de febrero eran 11.000. El 4% de 11.000 es 440. Y las ventas netas de marzo eran 12.000. El 4% de 12.000 es 480. ¿Bien? Ok. Ahora, vamos con la retención del 10%. ¿Se acuerdan que los honorarios eran de 200? Por lo tanto, el 10% de 220. ¿Ok? Listo, eso es todo. Ahí está. ¿Ok? Se cancelaron honorarios contables por 200. ¿Sí? Y la retención es el 10%. El 10% de 220. ¿Bien? Ahora, esto es interesante porque acá estamos registrando los impuestos. Por lo tanto, acá estamos registrando las retenciones que debemos pagar. ¿Okay? Esta retención, nosotros le retenemos a las personas que nos boletean. Y ese 10%, que equivale al 20%, ¿no es cierto? Acá nosotros tenemos que pasárselo al fisco. Al igual como tenemos que pasarle al fisco el 4% del ppm. Bueno, puede ser 3%. Las empresas que tienen contabilidad, que no llevan contabilidad completa, ¿no es cierto? Se han acogido al 14 TER, por ejemplo, pagarán mucho menos de ppm, ¿verdad? Hoy día impuestos internos permite pagar hasta 0,25%, ¿no es cierto? Un cuarto de un 1%. Y de ahí va subiendo. Pero en este caso nosotros calculamos para una empresa grande que entre un 3 o un 4%. Ese 4%, el ppm, se lo tenemos que reintegrarlo al fisco. ¿Okay? Y el IVA a pagar también tenemos que pagárselo al fisco. Por lo tanto, aquí estamos anotando todo lo que nosotros le vamos a traspasar al fisco, todo lo que nosotros le vamos a pagar. ¿Okay? Y ahí está ese 20%, perdón, ese 10% que equivale a 20. 10% de 200 por honorarios. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque más adelante nosotros estamos pagando 200 de honorario y aquí estamos registrando solo 20. Hay 180 que vamos a tener que registrar en alguna parte. Los vamos a registrar y lo vamos a registrar dentro del presupuesto, el presupuesto general, ¿no es cierto? El total. Vamos a registrarlo dentro de los egresos y lo vamos a registrar como honorarios pagados. Bien, hacemos la suma entonces. ¿Qué suma? Tenemos que hacer la suma de el IVA a pagar, más el ppm, más la retención, y la suma de esto nos da para el mes de diciembre 1.235. Para el mes de enero nos da 1.370. De nuevo, estos montos son el IVA a pagar más el ppm más la retención. La suma de estos tres nos da el impuesto a pagar. Luego en febrero tendríamos 1.505 y en marzo 1.640. Esto está expresado en miles de pesos, por lo tanto sería 1.640.000, 1.505.000, 1.370.000 y 1.235.000. ¿Okay? Bien, acá estaríamos entonces con el presupuesto de caja. Saldo inicial no tenemos, porque no partimos con saldo inicial. ¿Okay? No partimos con saldo inicial.
Ahora tenemos el presupuesto de caja y tenemos el presupuesto solo que corresponde solo a enero, febrero y marzo. En este caso tenemos saldo inicial, como les digo, no hay. Y tenemos la cuenta ingresos, ¿ok? Tenemos la cuenta de ingresos. La cuenta de ingresos tiene como subítem, o el ítem ingresos tiene como subítem la cuenta ventas, ¿ok? Normalmente las empresas tienen, sus ingresos están destinados o están dados básicamente por las ventas. Las ventas que corresponden al mes de enero son de 6.902. 6.902. Si alguno de ustedes está perdido y dice de dónde salió este número, busquémoslo. Vámonos todavía estamos en compra. Acá está. Ingreso de enero. El ingreso de enero, los ingresos para enero que corresponden a las ventas era 6.602. Febrero 9.758 y marzo 12.852. Entonces, ahora nos vamos rápidamente acá. Las ventas son para enero 6.902, febrero 9.758 y marzo 12.852. Como solamente tenemos ingresos por venta, entonces se repite en el subtotal. ¿Okay? Se repite el subtotal. Ahora tenemos los egresos. Dentro de los egresos ustedes pueden ver de nuevo, tenemos varios ítems que corresponden a egresos. Compras, honorarios e impuestos por pagar. Las compras las tenemos claritas acá, ¿no? Ya sabemos, los vimos más arriba, cuál eran el total de pagos por compras. Para el mes de enero era 2.678, para febrero 4.314 y para marzo 6.100. Entre paréntesis, ¿por qué estamos restando? ¿Okay? A las ventas le restamos los egresos, a los ingresos le restamos los egresos. Bien, honorarios. Acá está, pues. ¿Se acuerdan cuando les dije que eran 200? Bien, 20 se fueron a la tabla que se paga como impuestos. 20 que están acá, impuestos por pagar. Esos 20 están acá. Dentro de los impuestos por pagar están esos 20. Pero son 200 y por lo tanto esos 180 debemos registrarlo como gasto, porque se los pagamos. Le pagamos a la persona. La persona que contratamos honorario, le pagamos 200. ¿Sí? Bien, de esos 200 le pagamos 180 y de otros 20 los retuvimos y se los pasamos al fisco. Por lo tanto, aquí están los 180 como honorario, ¿bien? Para enero, febrero y marzo. ¿Bien? Y dentro de los impuestos por pagar, aquí está. En enero teníamos impuestos por pagar por 1.235. Si alguien se perdió, volvamos atrás. Aquí está. Total de impuestos a pagar para diciembre, 1.235. Impuestos a pagar para enero, 1.370. ¿Ok? 1.370. Aquí está. Impuestos por pagar, 1.235. Febrero, 1.370. Y marzo, 1.505. Sabemos que estamos hablando en miles de pesos, por lo tanto son 1.500.000, 1.370.000, 1.235. La suma de las compras, de los honorarios y los impuestos por pagar nos da un subtotal de egresos de 4.093 para enero, febrero 5.864 y 7.785 para marzo. Y habíamos dicho al principio que el superávit o el déficit lo define, o mejor dicho, se define que hay superávit cuando los ingresos, ¿sí? Los ingresos son superiores a los egresos. Es decir, el subtotal de ingresos es mayor al subtotal de egresos. Y aquí claramente tenemos un subtotal de 6.902 menos 4.093, lo que nos da un superávit de 2.809. El saldo acumulado para enero es de 2.809. Luego, en febrero tenemos un superávit de 3.894. Los 3.894 sumado a los 2.809 nos da un saldo acumulado de 6.703. Luego en marzo tenemos un superávit de 5.067.
Los 5.067 sumado a los 6.703 nos da un saldo acumulado de 11.770. ¿Bien? Eso es, eso es todo. Conclusión, tenemos una empresa que no tiene problemas, ¿no es cierto?, de fondos, ¿no? Es una empresa que está en buen pie porque tiene saldos acumulados que son crecientes, ¿ok? Y por ende tiene superávit, ¿no es cierto?, creciente. Es decir, podría tener superávit que fuera el mismo superávit todos los meses. Lo importante para una empresa es que haya superávit, primero que todo. Ahora, pero no basta con eso. Se supone que las empresas deben tener superávit creciente, aunque sea poco, pero debe ser creciente. Las ventas deben ir en aumento. Obviamente eso va a depender del sector industrial en el que esté el tipo de empresa. Si es una empresa que depende de las estaciones del año, por supuesto, eso varía. Depende del tipo de producto, depende del tipo de servicio que preste, etc. Así que eso sería. Dudas o consultas, las vemos el sábado en la mañana.